ven circularidad, que ven otras cosas. El presupuesto metodológico es que para poder entender la cultura, la política, etc., yo tengo que primero reconstruir la estructura de clase de una sociedad. Metodológicamente y epistemológicamente, la primacia ontológica está ahí. En la medida que yo vuelva inteligible la estructura de clase de una sociedad, puedo volver inteligible el resto de los niveles. Eso generó un programa de investigación enorme también en la historia social de la educación, ¿no? En la historia social era, bueno, ver cuántos obreros había, cómo había sido el proceso de industrialización, etcétera, etcétera. Bueno, en la medida que esa historia social comenzó a no poder explicar, en parte, los comportamientos políticos de los actores sociales, individuales o colectivos concretos, es que comienza a darse el giro cultural. Que no sea solo con un problema epistemológico, juegan también variables geopolíticas, etcétera, pero que también tienen que ver con esto. ¿Y qué es lo que propone la historia cultural? No es un presupuesto de un modelo social de 2 planos, sino de 3 planos, en donde entre medio, entre la base material y los comportamientos políticos, los actores sociales, colectivos, individuales, hay una serie de tamices que lo podemos llamar cultura, que podemos llamar representaciones en la tradición francesa, experiencia en la tradición del marxismo británico, etc., que lo que tratan de reconstruir son las categorías, los conceptos, el universo cultural a través de los cuales esos actores reales aprenden esas condiciones sociales de existencia. Pero eso cambia todo el programa de investigación, porque entonces ya lo central no es saber cuántos obreros hay, sino cuáles son las categorías a través de las cuales esos obreros van a aprender sus condiciones sociales de existencia. Entonces ya la primacia ontológica y el programa de investigación se corre de reconstruir la base social a reconstruir lo que llamamos la cultura en un sentido amplio. Entonces, este libro entiende bien eso, porque no es que hace historia de la cultura porque quiere resolver problemas que la historia social de la educación dejaba sin respuesta. No una cuestión de afinidad, que a mí me gusta más un tema u otro, y estudio esto o aquello, sino que es una necesidad epistemológica la que genera la necesidad del giro cultural, y dentro del giro cultural, el giro afectivo o el giro emocional. Que tiene para mí otro aporte muy importante, que ustedes lo dijeron recién, que es para mí ese giro emocional reintroduce la dimensión pulsional, la dimensión libidinal de los sujetos, que la historia cultural de un primer momento no terminaba de hacer. Cuando uno lee cuando uno lee textos de historia, es muy difícil que un historiador te diga que utiliza la teoría de la elección racional para construir su investigación. Pero los hechos, cuando uno ve cómo se explica, no se está tan lejos de un modelo de costo-beneficio atravesado por un poco de cultura, por sistemas de valores diferentes, pero que sigue siendo una lógica de costo-beneficio, que tiene muchas dificultades para incorporar esa dimensión pulsional. Y eso genera que después, cuando vos ves historia política, ves que hay cada 10 trabajos que se publican, 9 son sobre la organización, sobre la estructura de comités, ¿no? Sobre todo lo que es la ingeniería de la maquinaria política, y algún trabajo suelto sobre cómo son los procesos de identificación política, que son esenciales a la política además, y que para poder reconstruirlo necesitamos poder trabajar sobre esta dimensión funcional y lineal, que es mucho más difícil de asir, de conceptualizar, y por eso a mí me parece que el libro es un libro importante en este sentido. Yo me ponía, se me ocurren un montón de cosas. Digo, cuando uno piensa, no sé, la muerte de Irigoyen en 1933, ¿no? Donde fue el evento más grande, es decir, bueno, en las sensibilidades políticas del irigoyenismo, ¿cuánto influyó, ¿no? la estética escolar, un proceso de escolarización que tenía ya varias décadas? ¿Hay relaciones o no hay relaciones? ¿En qué medida estudios de estética escolar pueden ayudarnos a construir una genética de la sensibilidad política de la Argentina entre guerras? ¿Por qué se imponen una forma de hacer política sobre otra, unos liderazgos sobre otros? Esa es una pregunta que en la historia política no nos hemos hecho, ni siquiera se nos ocurre buscar ahí. Y me parece que el libro abre todo un abanico de posibilidades en ese sentido súper interesante. Bueno, ya noté un montón de cosas, pero no voy a decir todo porque... Son todas lindas, ¿qué puedes decir? Ahora todas lindas, tengo algunas cosas más. No, bueno, creo que esto abre una serie de desafíos, que es cómo trabajar más, seguir perforando esas fronteras disciplinares, ¿no? Eso lo charlábamos un poquito con vos antes cuando venía. Digo, cómo pensar que nuestros equipos de investigación se construyan a partir de un problema y que no sigan siendo las disciplinas las que en definitiva, las que nos conectan, ¿no? A mí me gustó mucho un libro que se publicó hace poco de un historiador norteamericano que se llama Tukarush, que se llama Cultura de clase, cine y radio, la construcción de una Argentina dividida, en donde él trata de entender o trata de construir una historia, digamos, de
de las sensibilidades políticas de las clases populares en la Argentina que se volvieron receptivas al discurso del peronismo año, como un nuevo estudio sobre los orígenes del peronismo sería. Entonces, él lo encuentra en la cultura de masas de la Argentina de los años 30. Analiza el cine, analiza el radioteatro y dice, bueno, en realidad, a diferencia de otras industrias culturales del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, la industria de Hollywood de los 30 difunde mitos de unificación social, el sueño americano a gran escala, la industria cultural argentina produce imágenes polarizantes de la sociedad, en donde siempre las películas hay ricos y pobres enfrentados, y además suelen ser los pobres los que tienen los atributos morales positivos, la abnegación, el sacrificio, ¿no? Y las élites son mezquinas, ¿no? Han construido su riqueza de manera indebida. Entonces dice, esta cultura de masa de la Argentina construyó una sensibilidad política que luego permitió al discurso peronista, ¿no?, tener un éxito, construirse. Las razones de posibilidad de la polarización que construye el discurso peronista se basan en una cultura de masas previa. No construye una interpretación que podemos discutirla, pero digo, bueno, Matucaro no mira qué pasa en la escuela, por ejemplo, no está mirando con estas coordenadas, no está mirando qué pasa en las instituciones religiosas, digo, ¿no? Entonces, pensar un problema y a partir de ahí construir un equipo de investigación en donde la estética escolar, por ejemplo, juega un rol para construir una explicación sobre eso. Porque además me parece que así va a ser más fácil pasar uno de los objetivos del libro, que es muy difícil de lograr, que es ver cuáles son los efectos sociales de esta estética escolar, ¿no? Y eso es muy difícil de ver solo mirando la estética escolar. O sea, es necesario poner, digamos, la estética escolar en una línea de continuidad con qué pasaba, no sé, en otras instituciones, en otros ámbitos, el ejército, la cultura de masa, la publicidad, que se irrumpe con mucha fuerza en los años 30, y un enorme poder performativo. Y luego, bueno, ya para ir terminando, esto no son críticas, no llegan a ser críticas, pero cosas que a mí me hubiera gustado encontrar más en el texto, que me parece que ayudarían a un lector no especializado, tal vez en la introducción, algo más de historia social tradicional, por decirlo de algún modo, ¿no? Que ayude un poquito más a dimensionar el impacto de algunos de los procesos que se estudian en el libro. Yo me quedé pensando, no sé si esto se puede hacer o no. O sea, yo total, como estoy en extranjero, digo, o sea, claro, ustedes arriesgaron, me trajeron un extranjero. No, yo pensé, digo, ¿es posible cuantificar qué porcentaje de los alumnos atravesaron experiencias escolanovistas, por cuánto tiempo? ¿Es posible trazar un mapa a nivel nacional? Claro, como para ver ¿no?, el impacto más cuantitativo que puedan haber tenido alguna de estas experiencias. Ahí me parece que sí, yo sentí en falta por mi propia tema de investigación, yo hago historia del catolicismo, de la Iglesia Católica, que no hubiera algunos capítulos sobre las instituciones educativas de la Iglesia Católica que tienen un porcentaje importante del total, 10, en Santa Fe el 10, 15%, a veces el 20% de la matrícula total, y en donde la estética es algo central, ¿no? Están todo el tiempo teorizando, porque además la producción del fenómeno religioso tiene mucho que ver, ¿no?, con los estímulos, entonces es un tema central de y que digo, ahí hay una cantera muy rica para trabajar, y donde además el mundo católico es muy heterogéneo. No es lo mismo lo que hacen los salesianos, que lo que hacen los franciscanos, que lo que hacen los dominicos, que lo que hace un párroco en una escuela pequeña de un barrio. Esto por un lado. Y lo otro, tal vez creo que se podría precisar algo más las escalas de los trabajos. Se habla de la Argentina moderna en el libro, pero luego los textos son experiencias específicas, ¿no?, o locales, o si se trata de discusión de una ley que tiene un alcance limitado, ¿no?, o a la Ciudad de Buenos Aires, el territorio nacional, o a una provincia. Y eso estaría bueno hacerlo más explícito para poder hacer una comparación y tal vez un mapa con ¿no?, un poco de las diferencias regionales también, ¿no? A mí se me ocurre que el impacto del escolanovismo debe ser diferente, como o sea, a priori, digamos, de acuerdo a los espacios. Y luego, como una pregunta, le dejaba, si querían, primero, bueno, cómo van a seguir, con un poco lo dijeron, que si no un tercer libro, yo lo espero ahora con ansia, la verdad. No está ni empezado. No está ni pensado. No le cuento. Ustedes generan fans y ahora necesitan abastecer el libro. Y la pregunta sí que a mí me interesaba es si ustedes, después de ya este recorrido que han hecho dos libros, yo algo miré del otro libro, como pasó Natalia, si ustedes podrían construir una periodización
de las estéticas escolares dominantes o hegemónicas en el sistema público de educación. Entonces podrían realizar una periodización de bloques, digamos, y ustedes pueden ver, no de cómo cambia la sensibilidad, porque eso es más difícil, pero sí en los programas dominantes en términos de estética escolar, ustedes podrían construir una periodización, y si esa periodización coincide o no con otros cortes políticos. Yo pensaba en tu trabajo, Silvia, en donde la experiencia de las hermanas Cosentini coincide con un cambio de gobierno a nivel provincial que es muy conservador, muy cercano a la Iglesia Católica. Entonces, una experiencia se está dando en un espacio que va totalmente en contra de las orientaciones que se impulsan en el Consejo de Educación, donde además los consejos de educación provinciales tienen, digo, puede pasar cualquier cosa, es muy heterogéneo eso, y donde en general la Iglesia Católica suele tener peso y forma intelectuales para ocupar esos espacios. En Santa Fe, durante buena parte de la final del siglo XX, son intelectuales vinculados a la Iglesia. Bueno, eso era. Esa pregunta en particular me interesaba dejársela como una guía. Pero bueno, insisto que el libro a mí realmente me gustó mucho y me parece un libro importante por eso que les decía antes. O sea, a mí me sorprendió positivamente eso, ¿no? Un libro que desafía y que me parece que puede ser un aporte importante para un campo como la historia de las emociones en términos más generales, donde esto no se viene trabajando, por lo menos con esta intensidad. Muchas gracias. No, por favor. Ahí sí que